jugado alguna vez en la escandinava dama de 8 y pensaste que no pasaba nada y resulta que la partida se te complicó y no sabías qué plan elegir? ¿Te ha pasado de jugar la escandinava con dama de 8 y saber más o menos la idea, pero no saber exactamente cuáles son los planes de las blancas que nos pueden molestar? Entonces, si es así, quédate acá porque vamos a estar analizando la variante Mieses Cotronias de la defensa escandinava. Así que vamos con... Antes de comenzar los análisis de las posiciones con blancas y negras, lo que vamos a hacer como siempre en estos videos es analizar un poco los jugadores modelos que debemos estudiar a la hora de aprender este tipo de variantes. Comencemos con el de las negras, que es Nikola Jokic, jugador de Montenegro, que bueno, básicamente ha salido 5 veces consecutivas campeón de su país, 2566 es el récord Elo que ha logrado y es el jugador, uno de los jugadores con más partidas en esta variante. Es más, se la ha jugado a Magnus Carlsen. Así que se podría decir que es uno de los especialistas de esta línea y por supuesto es obligatorio, cita obligatoria a la hora de aprender esta variante, ¿sí? Por lo pronto, cuando hablamos de los jugadores con blancas, el detalle consiste en que no está tan claro cuál es el jugador de blancas que podríamos citar. En este caso yo elegí a Fabiano Caruana porque últimamente se le han jugado Wei Ji, Duda. Y la verdad es que bueno, tiene un récord perfecto. Entonces, por eso lo terminé eligiendo a él. Pero por supuesto hay muchos jugadores. Está esta partida de Carlsen con Jokic también. Hay muchos jugadores de blancas que se enfrentaron contra esto. También comentarles que Nakamura ha empleado de negras esta variante bastante. Y Duda también en algunos encuentros de rápidas. De hecho, ganándole en algunos a Bashir Lagraf, por ejemplo. Y a varios jugadores de la Elite. Así que estos básicamente son los especialistas de esta variante. Y por supuesto, como siempre digo, es muy importante aprender de ellos, que son los que más tiempo le han dedicado a esta variante. Ahora sí, vamos a las ideas de las blancas. Comenzamos con la variante escandinava Mieses Cotronias, que seguramente se estarán preguntando cuál es esta línea, ¿no? Porque escucharon seguramente escandinava, pero Mieses Cotronias, qué extraño. Bueno, básicamente es la defensa escandinava con dama D8. Pero antes de comenzar con el análisis, recuerden suscribirse al canal, ¿sí? Muy importante, suscríbanse al canal para seguir apoyando, para que se sigan realizando estos videos. Dejen ese me gusta y por supuesto compártanlo con sus amigos. Si logramos que estos videos lleguen a, por ejemplo, 100 likes, la idea es continuar esta serie de la escandinava observando dama 5 o también dama de 6, ¿sí? Así que recuerden, dejen ese pulgar arriba que es fundamental para continuar con estos análisis, ¿sí? Bueno, la variante entonces es de 5, peón por, dama por y caballo C3. Entonces, el negro juega dama de 8. Yo sé que a muchos de ustedes tal vez no les preocupe tanto esta variante porque dicen, bueno, pero acá simplemente desarrollo mis piezas. Pero claro, sé que a muchos sí les molesta porque dicen, ok, siempre desarrollo mis piezas, pero el negro se acomoda muy sólido y la verdad es que termino quedando hasta a veces peor. O no sé qué hacer en este tipo de posiciones. Por eso es la idea de este video. Y después, por supuesto, vamos a estar viendo también qué es lo que intenta hacer el negro. Recuerden, muy importante mirar los dos lados para entender qué es lo que debemos evitar también. Entonces, comencemos con blancas que juega D4 y aquí el negro tiene algunas opciones. Por ejemplo, la más principal es caballo F6, que es la que vamos a trabajar como línea principal, pero también existen otras ideas muy interesantes como por ejemplo jugar C6 directamente. A lo cual nosotros podemos responder simplemente con caballo F3 y contra alfil G4 continuar como muy similar a la variante principal con H3. La única diferencia que tenemos con C6 es que luego de alfil por caballo y dama por D4 nos encontramos en el problema de que perdimos un peón. Sin embargo, el blanco tiene más que amplia compensación. Por ejemplo, una línea podría ser alfil F4, E5,
Alfil G5, fíjense, evitando que las negras puedan desarrollar tranquilamente. Alfil E7, torre de 1, jugada intermedia que por supuesto ataca a la dama. Dama B6 y alfil C4. Y claro, obviamente no estamos esperando que el otro se coma un mate pastor, pero esta jugada nos hace ganar un tiempo. De hecho, estamos siguiendo una partida entre Ivanchuk y Karpov. Lo curioso es que ganó el negro, pero es que justamente encontré una mejora en la posición. Hasta acá todo sigue igual, peón por. Y aquí la mejora es jugar dama G4. Ivanchuk en la partida jugó dama F5. Dama G4 es aún mejor, ¿sí? Porque genera aún más amenazas. Y si juega igual que la partida, simplemente jugamos enroque. Y lo curioso de esto es que a pesar de que existe un peón de menos, la posición está perdida para el negro, porque el blanco está entrando con muchísimas amenazas. Por ejemplo, si dama C7, caballo E4, y a caballo C5, por ejemplo, ya aquí estamos ganando con alfil por F7, rey por F7 y caballo por C5. El problema es que no se puede realizar la jugada alfil por C5 porque viene torre de 7 jaque y nos comemos la dama, ¿sí? Entonces fíjense como acá ya no tenemos ni siquiera el peón de menos, estamos entrando con todas las piezas y la posición realmente está perdida, ¿no? Entonces, este C6 para después jugar alfil G4 y tratar de comernos el peón en D4 no nos debe preocupar. Por supuesto, les recomiendo, si tienen alguna duda, chequearlo con el módulo que los va a sacar de toda duda y van a notar que la posición está totalmente ganada. Ahora, otra opción aquí, jugar G6 directamente, a lo cual podemos responder simplemente caballo F3, alfil G7 y alfil C4, que es bastante interesante. Simplemente muestro esta opción que bueno, básicamente le da al blanco un buen juego con alfil F4, por ejemplo si caballo F5, dama D2, no hay ningún tipo de problema por aquí. Podemos jugar de esta manera porque después tenemos enroque largo, así que no hay captura sobre D4. Enroque corto, enroque largo, caballo C6 y por ejemplo aquí podemos jugar simplemente caballo E2. Y bueno, esta posición que en cierta manera está relativamente mejor el blanco. Cuando digo relativamente significa que tiene leve ventaja, por supuesto, porque tiene un desarrollo bastante firme, ¿no? Un desarrollo bastante cómodo. Probablemente jugadas como caballo G3, H4 sean bastante interesantes. Caballo E5 también es otra buena opción. Es decir, la verdad que tiene un buen desarrollo. Por supuesto, esta es una opción. También podemos utilizar la opción que jugó Caruana, que en una posición muy similar, en este caso, que es jugar aquí H3. O sea, esta jugada también está dentro de las posibilidades, ¿eh? Es una muy buena jugada a considerar en la posición, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, simplemente volviendo a la otra línea. Por ejemplo, caballo E2, yo analicé un poquito caballo D6 para ver qué es lo que sucede. Alfil B3, A5, por ejemplo, tratando de atacarnos, que podría ser una de las maniobras posibles aquí. Bueno, simplemente jugamos A3 y no pasa nada. Esta posición realmente no pasa nada. Por ejemplo, si A4, alfil A2. Y si por ejemplo caballo A5 para intentar entrar en C4, acá podemos jugar caballo E5 e ir sobre el centro. Si por ejemplo B5 para generar algún ataque, H4. Y contra H5, dama B4. Bueno, un detallito importante. No caigan en este truco, caballo por G6, porque nos hacen caballo C4 y tenemos que abandonar. Entonces, simplemente dama B4 y esta posición es clara ventaja para las blancas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el negro nos quiere venir a atacar, que sería lo más peligroso que nos puede llegar a pasar, no pasa nada. Realmente el blanco tiene una estructura bastante sólida, ¿sí? Así que, nada. Parece ser que realmente hay que jugar caballo F6, que es la variante principal. Y yo aquí básicamente recomiendo jugar con blancas caballo F3. Me parece realmente la jugada más sólida y que bueno, tiene mucho más sentido. Por supuesto, otras líneas como alfil C4, alfil F4, alfil G5, la verdad es que son bastante buenas también. De hecho, yo he jugado alfil G5 en la práctica, pero considero que caballo F3 realmente está muy bien, ¿no? Y aquí nuevamente tenemos las opciones. Porque, por ejemplo, aquí el negro puede jugar alfil G4, que es la línea principal, y de hecho considero que debe ser la más fuerte en la posición. Y después está G6, nuevamente, y está C6. Que son ideas típicas dentro de la escandinava, ¿no? Vamos a echarle un vistazo primero a C6, que es una de las jugadas, bueno, que considero bastante interesantes de la posición, porque los jugadores de Escandinava suelen jugar este tipo de jugadas con intención de armar el centro caro eslavo, ¿no? Se llama la estructura caro eslava con C6 y E6. Nosotros desarrollamos la pieza y básicamente estamos evitando temas como alfil G4 ahora, ¿no? O sea, porque existe alfil por F7 jaque. Ese es el pequeño detalle. Por eso que el negro tiene que desarrollar básicamente sus piezas con alfil F5, aunque existe una variante bastante alocada que es jugar B5. Estuve mirando, existe esta variante, pero el blanco realmente queda muy bien con alfil D3, alfil G4 y enroque corto. No hay ningún problema acá, ¿no? No existen capturas en F3 directamente porque dama por F3 y luego tenemos la clavada sobre el peón de C6, ya que la torre en A8 está colgando, y si me comen acá, yo me puedo comer acá también. Así que no existe ningún tipo de alfil por F3. E6, H3,
alfil H5 y caballo E4. Y bueno, la verdad es que el blanco en esta posición, caballo por, alfil por C3, está súper sólido. Quería mostrarles este tipo de ideas porque, por ejemplo, aquí el negro puede jugar dama D5 y podría llegar a preocuparnos un poco este tipo de situación. Simplemente podemos jugar a 4. No, ni siquiera debemos preocuparnos por los peones doblados en F3 porque el blanco ejerce tanta presión sobre el flanco de dama que eso incomodaría bastante las ideas, la defensa del negro, ¿no? Y a pesar de que, por ejemplo, alfil por F3, dama por F3, dama por F3, G por F3, puede parecer que nuestra estructura está realmente muy mal. El problema está del otro lado, donde el negro también tiene una estructura muy mala. Y el gran detalle es que tenemos la pareja de alfil. Entonces, a pesar de que la estructura esté rota, no es tan terrible porque el alfil, por ejemplo, puede colarse por aquí, el alfil en E4, presionar los peones. Así que, realmente, en esta posición, a pesar de la estructura rota, el blanco tiene ventaja por el simple hecho de la pareja de alfiles, ¿no? Entonces, en este caso, compensamos nuestra debilidad estructural con muchísima actividad en la posición, ¿sí? Y, por ejemplo, si llegara a jugar B4, simplemente podemos jugar peón por, sin más. Si caballo D7, alfil E2. Y si por ejemplo torre B8, alfil D2, y bueno, en esta posición la verdad que parece ser que el blanco está muy bien, ¿no? Nunca existen estos alfil por D4 porque simplemente capturamos, ¿no? No hay tanto problema. Entonces, bueno, esta posición considero que es ventaja blanca. Por supuesto el negro tiene algún que otro contrajuego, pero no considero que sea suficiente como para igualar, ¿no? O sea, me parece una posición bastante curiosa, en donde por supuesto el negro creo que tiene algo de compensación, pero realmente muy poca, ¿no? O sea, el blanco tiene firme el centro, peón de más. Por supuesto en muchos casos puede devolver el peón o tratar de molestar con B5, así que la verdad pienso que esta posición está muy bien para las blancas, ¿no? Bueno, entonces esto es una pequeña locura que estuve observando que existía, pero aquí contra alfil C4 lo más común es jugar alfil F5. Aquí es muy interesante porque blanco tiene una línea bastante forzada que es jugar caballo E5, E6 y G4, que es otra de las ideas del alfil C4. Ganamos un tiempo atacando F7 y después podemos jugar G4. Y este avance es bastante común en este tipo de posiciones, porque claro, el detalle está en que si por ejemplo queremos jugar H6 o H5 o algo de esto, nos encontramos con caballo por G6, rompiendo absolutamente la estructura y cayendo el peón de 6 aparte. Entonces por eso el negro intenta cosas como alfil B4, H5, alfil E4, F3 y alfil D5. Sin embargo, la verdad es que es curioso, pero hay muchas veces que encuentro partidas donde pierde el blanco, pero no es debido a la apertura, de hecho, sino a errores del medio juego. Porque aquí, por ejemplo, podemos jugar H6, que en la partida hicieron otra cosa. H6 es la sugerencia del módulo y me parece muy interesante porque lo que intenta hacer básicamente es debilitar todas las casillas negras, ¿no? Entonces si alfil por, caballo D7, simplemente dama D3. Y si hay dama C7, enroque largo, y considero que esta posición es fenomenal para las blancas, ¿no? Que básicamente tiene los peones bastante avanzados, en una situación muy cómoda, y el negro realmente no tiene tanto contrajuego, ¿no? Entonces, bueno, pienso que el blanco está mejor en esta situación, y de hecho, sobre todo el detalle está en que la posición, la partida es bastante fácil de jugar, ¿no? Bastante cómoda. Así que, en principio, esto no debería preocuparnos demasiado. Después tenemos la idea que en cierta manera a mí me parece muy interesante aquí, que es jugar G6. Que entre otros jugadores, uno que lo he visto jugarla bastante es Duda. Jan-Krzysztof Duda, gran jugador polaco, 2700 de él, uno de los mejores del mundo, y de hecho le ha ganado partidas rápidas a Bashir Lagraf, ¿no? O sea, he visto en matches, a Dean Liren le ha ganado alguna que otra partida también, o sea, es un jugador que utilizó esta variante y tuvo algunos buenos resultados. Pero en una partida con Caruana, encontré este dispositivo que me pareció muy bueno. Jugar H3, evitando alfil G4, una de las ideas principales que tiene aquí el blanco. Alfil G7, alfil C4, enroque corto y enroque corto. Entonces luego de caballo C6 jugar torre 1 y contra E6 jugar alfil, A4 primero, B6 y alfil F4. El desarrollo más común de la historia, ¿no? El que nos enseñan cuando comenzamos a jugar. Y bueno, realmente me parece que es bueno, de hecho, en esta posición. Porque si por ejemplo alfil B7, el secreto está en jugar caballo B5, torre C8 y jugar C3. Y noten cómo tenemos un centro muy fuerte, muy buena casilla para las piezas. Y por ejemplo A6, caballo A3 y contra caballo E7, dama E2, torre A8 y caballo C2. Considero que esta posición es leve ventaja blanca. Por supuesto el negro tiene juego, pero preferiría jugar con blancas, que tiene una posición mucho más cómoda, ¿no? Es verdad que el negro está sólido, pero para mí el blanco tiene una posición bastante aceptable, digamos, bastante jugable, ¿sí? De hecho, Caruana gana esta partida de muy buena manera. Les recomiendo busquen esta partida porque lo hace
fantásticamente y bueno, les va a servir también como material junto de cómo jugar estas posiciones, ¿sí? Así que bueno, nada, esta variante con G6 igualmente me parece interesante para el negro, aunque este dispositivo por parte de las blancas me parece el más molesto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Aquí la variante principal es alfil G4. Entonces el blanco juega H3 y aquí considerar dos detalles. La variante principal es alfil por F3 y con justa razón. Porque por ejemplo, imaginemos alfil H5. Ya se imaginarán por dónde viene el plan. El mismo de siempre, G4, alfil acá y caballo E5. Entonces si caballo B7 tenemos dama E2. Y el problema es que realmente estamos molestando la posición del negro. Por ejemplo, aquí opciones. Bueno, una de ellas puede ser capturar simplemente aquí, pero podemos hacer peón por, caballo D7 y avanzar con E6. Y noten que la idea del blanco es básicamente destruir toda la estructura de peones. Ahora el negro se encuentra ante el dilema de que este alfil no puede salir y el blanco tiene un desarrollo realmente espectacular. Alfil E3, ni siquiera vamos a comernos el peón D6, no hace falta. Simplemente juguemos en base al desarrollo y noten por ejemplo en esta posición con dama C4 como el blanco tiene un ataque sensacional, todas las piezas mal ubicadas por parte de las negras, sobre todo el alfil de F8 que no tiene casillas, va a tener que devolver este peón, con lo cual aparte de un buen ataque vamos a tener ventaja posicional, es decir, esta posición es sensacional. Ahora, podría jugar más sólido y jugar con E6, aquí otra vez el mismo plan H4 y contra alfil B4 existe una jugada interesante por parte de las blancas, que es jugar torre H3. Esta jugada en general no existe, pero aquí sí. Y es muy interesante porque la idea, bueno, es bastante clara. Te queremos defender al punto C3 para que no nos doblen los peones y aparte activar la torre. Si por ejemplo, supongamos C6, nos encontramos con la respuesta H5 y contra alfil E4, G5. Y bueno, estamos en problemas, ¿no? Y porque claro, ahora el alfil está Coletti y no hay mucho que hacer realmente, ¿no? Hay que sacrificarlo. Entonces, el tema está en que no se puede jugar tan sólido de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuve mirando alguna otra opción como C5, pero simplemente H5, peón por, peón por, peón por, peón por. Y por ejemplo, después de los cambios, la verdad es que la posición es muy, pero muy buena para las blancas, porque tenemos G5. Y a caballo D5, G por F7, rey acá, dama por, rey por y alfil B2. Bueno, por supuesto, si estoy yendo demasiado rápido, pueden después frenar el video, ¿sí? Prefiero ir rápido, que ustedes pueden después frenar el video antes que ir lento y que se aburran. Así que cualquier cosa, después si quieren repasar las variantes, les recomiendo miren varias veces el video y puedan, en cierta manera, entender todas las ideas, ¿no? Pero esta posición es clara ventaja blanca porque tiene la pareja de alfiles. Es verdad que está la estructura rota, pero estos peones sirven de arietes, ¿no? Para, por ejemplo, jugar C4, C5. Me voy a enrocar largo, el rey está en el centro. Peón de más, o sea, pareja de alfiles, esto está espectacular, ¿sí? Así que alfil H5 realmente no es demasiado recomendable, alfil por F3 parece ser la jugada correcta, dama por F3 y jugar con C6. Entonces, nosotros vamos a ir con alfil E3, desarrollando, E6, y aquí estuve observando que existen varias alternativas, ¿no? La más principal es enroque largo, aunque la verdad a mí me gusta un poco más alfil de 3, sinceramente, pero creo que es un poco de gusto personal. Veamos las opciones, por ejemplo, enroque largo. Esto es lo que más se ha jugado y digamos lo que es variante principal. Alfil B4 me parece que es la mejor idea para las negras. Alguna vez en una partida me han jugado, por ejemplo, caballo D5, pero yo creo que después de, por ejemplo, caballo E4... Y si caballo por E3, dama por E3, el blanco está bastante mejor, ¿no? O sea, podemos jugar con F4, G4, podemos desarrollar el alfil por D3. Tal vez hay que jugar en algún momento un C4 para evitar que un caballo se instale por D5. Pero con rey B1 la verdad es que la posición de blanco es muy, muy cómoda, ¿no? Así que considero que alfil B4 debe ser la variante principal, caballo E4, caballo por E4, dama por E4 y dama D5, ¿no? Entonces el negro logra, gracias a la amenaza sobre el punto A2, intercambiar las damas. Dama por D5, C por D5 y aquí C4. Esta es la variante principal, por lejos. Porque el blanco, claro, si deja la estructura fija, la verdad es que la pareja de alfiles no va a brillar. Entonces intenta abrir la posición. Y aquí, después de D por C4, por ejemplo, existen partidas muy interesantes. Hay una de Lernier Domínguez, por ejemplo, contra Pichot, en donde creo que Alan había igualado la partida, pero después, por supuesto, en partidas rápidas es complicado siempre mantener la igualdad. Lernier básicamente jugó muy bien, ¿no? Pero no fue por la apertura, sino por después un juego posterior, ¿no? Pero también es verdad que jugó con alfil por C4, ¿no? Y bueno, en esta posición la verdad es que
considero que Lernier jugó de otra manera. De hecho, él trató de llevar al rey hacia arriba, que me pareció una idea medio extraña, aunque interesante, por supuesto. Pero aquí, por ejemplo, con alfil B3, alfil D6, rey B1, enroque corto, considero que el blanco está bien. Por ejemplo, simplemente podemos avanzar, jugar D5, E5 y H4. Y bueno, esta posición considero que es leve ventaja blanca. No es nada extraordinario, ¿no? Pero bueno, nada, es leve ventaja blanca, ¿no? Y por ejemplo, si contra enroque largo, alfil B4, caballo E4, caballo por, dama D5, se captura, C4, D por C4, podemos jugar también D5 acá. ¿Sí? Esta es la idea que a mí particularmente más me gusta. Si caballo D7, D por E6, F por E6. Y bueno, A3, alfil E7, alfil E2, por ejemplo, simplemente. Y contra B5, alfil G4. Y es verdad, tenemos pende menos, pero miren lo que es esa pareja de alfiles, ¿no? Presionando por todos lados, las debilidades en E6, ¿no? Que probablemente está por caer. Bueno, considero que esto es ventaja para las blancas, ¿no? No digo que esté ganado ni mucho menos, pero es ventaja para las blancas, ¿no? Me parece una posición bastante sólida para el blanco, ¿no? Por supuesto, el negro todavía tiene juego, puede continuar con la lucha, pero bueno, particularmente a mí me gusta un poco más el blanco, ¿no? Bien, volvamos entonces. Yo considero alfil D3 como bastante interesante, ¿no? O sea, las dos opciones considero que son bastante buenas. Aunque en la segunda con enroque largo, me parece que el finalito, por ejemplo, con torre C1 y todo eso, no lo sé, no lo veo tan claro, ¿no? Por supuesto, también el negro contra D5 tiene algunas otras alternativas que puede tratar de defender mejor, ¿no? Pero bueno, caballo B D7, enroque corto. Bueno, opciones. Si alfil B4. Esto es una partida de Pérez Poza contra Slipak. Caballo B D7, caballo E2, enroque corto, caballo G3, torre 8. Después torre D1, alfil acá, C4, dama C7, torre F1. Fíjense, jugadas todas muy naturales. Torre D8, considero que esta posición es leve ventaja blanca. No más que eso, leve ventaja. Pero bueno, simplemente hay que seguir maniobrando, seguir jugando. Y por supuesto, si el negro hace una defensa perfecta, normalmente podría, en muchos casos, alcanzar las tablas. Que es un poco lo que busca el negro en esta posición, ¿sí? Por supuesto, esto es lo molesto de esta variante, que es bastante sólida, ¿no? Es difícil de quebrar. Entonces, bueno, simplemente lo bueno en particular es que si vamos realmente tranquilos, despacio, normalmente jugamos a dos resultados, tablas o ganar. Así que eso, en cierta manera, no nos debe preocupar demasiado, ¿no? Pero bueno, dijimos alfil D3, caballo B D7 parece ser realmente la principal, enroque corto, alfil D6. Y, por ejemplo, también existe la opción de jugar alfil E7. Aquí hay un plan muy interesante que les recomiendo. Jugar caballo E2, enroque corto y C4. Es bastante típico este plan. Torre E8, torre AD1. Y, por ejemplo, si no juegan dama 5, jugar con caballo C3. Y la verdad que considero que esta posición para el blanco está muy bien. Torre AD8 es muy similar a la otra, pero fíjense que con un peón en C4, o sea, avanzado, ¿no? O sea, un poco mejor realmente. A3, caballo F8, torre F1 y caballo G6. Y bueno, simplemente acá podemos jugar G3, que es una novedad con respecto a la partida que estábamos mirando. Torre acá, acá. Y si por ejemplo A6, alfil F1. Y si quiere jugar B5 y tratar de armar algún lío, dama por C6, torre C7 y dama G2. Esto de hecho se ha jugado en dos partidas que me causó bastante curiosidad, ¿no? Dos partidas que son iguales, D5 y bueno, en una empató el negro y en la otra ganó el blanco, ¿no? Así que la verdad es que bueno, el módulo tira casi 2 puntos de ventajas acá, así que me pareció bastante bueno, ¿no? Y de hecho, mirando la posición simplemente es bastante bueno, ¿no? O sea, el negro en la otra zafó medio de milagro, digamos, ¿no? Logró empatar de milagro y bueno, en la otra Navarra aplicó mafia. Alfil D6, como se dice acá en Argentina. Torre AD1, enroque corto, ¿no? Caballo E4, caballo por E4, dama por E4, G6. Y por ejemplo podemos jugar con C3. Para mí C3 es la alternativa más correcta en la posición. Después vamos a estar viendo con negras qué pasa si juega C4. Que la verdad que la estuve investigando un rato y me dio la sensación que el negro siempre logra llegar a una posición bastante sólida, ¿no? Torre 8 y la idea aquí que tengo es jugar con G3. ¿Por qué? Simplemente quiero comenzar a quitarle casillas, ¿sí? Esto, si no me equivoco, es novedad. Y por ejemplo aquí, lo primero que debemos observar es qué pasa contra E5, que son las jugadas típicas que existen en la posición. Aquí podemos capturar
torre por y dama F3. Y lo que tiene esta situación es que cuando el negro abre la posición se encuentra con que el otro tiene la pareja de alfiles. Entonces, por ejemplo, una jugada dudosa como dama F6 se encontraría con dama por, caballo por y alfil de 4. Y si torre acá, alfil acá. Y bueno, ya el blanco tiene ventaja en esta posición, ¿no? Tiene que jugar caballo de 5 única, a lo cual podemos hasta capturar en D5, jugar contra un peón aislado en una posición realmente muy buena, ¿no? Entonces, bueno, es una situación bastante cómoda para las blancas, ¿no? Entonces, por ejemplo, contra G3 se puede jugar también dama 5, intentando generar molestia por el flanco de dama. Bueno, simplemente podemos jugar a 3, torre a D8, que sería lo normal, torre F1, y contra esta jugada existe simplemente jugar acá. Y si caballo F6, hay una maniobra un poco rara que sugiere el módulo, pero que me pareció que no era tan alocada, que es jugar dama acá. Y a dama de 5 jugar dama F1. Sí, entiendo. Yo sé que a muchos probablemente esa jugada no les agrade demasiado porque dicen, estamos poniendo la dama en un lugar medio extraño. Pero la verdad es que no encuentro una forma de que el negro pueda refutar esta maniobra. Y entre otras cosas está amenazando alfil C4 para expulsar a la dama de la casilla de 5. O sea, alfil F8, bueno, también otra de las ideas que existe aquí es jugar con dama E2 y reagrupar la dama. Y bueno, considero realmente que esta posición es buena para las blancas, ¿no? O sea, por supuesto es una de esas posiciones donde vamos a trabajar bastante para intentar ganar. El negro está relativamente sólido en esta situación, pero siempre el blanco tiene la pareja de alfiles, el centro y un buen dispositivo de piezas, ¿no? Considero que este dispositivo realmente está bastante bien para las blancas y que bueno, en cierta manera el blanco puede luchar con la victoria, por la victoria, pero recordar lo siguiente, estas posiciones no se juega al ataque directamente, normalmente se suele jugar de a poco, mejorando nuestras piezas y dejando al otro sin contrajuego, ¿sí? Sin ningún tipo de opciones. Entonces estar atento siempre al E5, que es la jugada igualadora, o C5, y bueno, si logramos frenar esas dos alternativas sin que exista realmente algún tipo de táctica o molestia en nuestra posición, bueno, vamos a estar mejor. Y fíjense como acá el C5 realmente es muy raro por alfil B5, que generaría amenazas muy molestas sobre la situación de la torre N8, y los C5 también están muy bien controlados porque hasta de hecho existen algunos alfil G5 dando vueltas en el aire, ¿no? Por supuesto está la dama colgando en D5 en muchos casos, así que realmente parece que está todo bastante bien controlado y que bueno, el blanco puede continuar presionando, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido todo con las piezas blancas, las ideas. Fíjense que la maniobra caballo E2, caballo G3 en cierta manera es muy interesante en estas posiciones para después liberar el peón C, que de hecho se produce en varias situaciones. Vean cómo, por ejemplo, en la partida de Caruana, como les comenté, caballo B5, C3, armamos un centro sólido, vamos jugando de a poco y la idea más que nada es ir presionando de a poco la posición hasta que el negro, al haberse quedado con tan pocas jugadas, cometa un error y podamos penetrar en la posición del otro, ¿sí? Así que bueno, vamos ahora a analizar las ideas de las piezas negras. Y vamos ahora con las piezas negras. Bueno, si les viene gustando el video, recuerden ese pulgar arriba, ese suscribirse, que es fundamental para que esto siga funcionando, ¿eh? Bueno, vamos ahora a analizar un poco qué es lo que busca el negro en la variante de Mieses-Cotronia con dama D8, y básicamente es generar una estructura caro-eslava con un peón en E6 y otro en C6 con el alfil afuera, ¿sí? Y la idea principal es mantenerse sólido, ¿sí? Mantener sólido, tener poco espacio, pero al mismo tiempo, digamos, aguantar más o menos la posición, y cuando el blanco se sobreexpanda, ahí nos va a dar puntos para después contraatacar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, D4, caballo F6, considero que es la variante principal. Las otras líneas no considero que sean malas, pero esta realmente es la que me gusta para las negras. Caballo F3, y por ejemplo, notar cómo, por ejemplo, ideas como alfil G5 se encuentran con que simplemente podemos jugar C6, y si dama D2, alfil F5. Si el blanco quiere pasarse de agresivo, vean cómo el negro puede conseguir un efecto boomerang y generar un contrajuego realmente importante. Por ejemplo, aquí H6, alfil acá y alfil E7. Entonces, si caballo F4, sacamos el alfil. Y alfil G3, vean cómo parece todo muy defensivo, pero de repente, ¡pum! Dama 5, rey B1, ¡pum! Otra pieza al aire. Acá, se captura todo. Y noten cómo, por ejemplo, el negro consigue una posición bastante interesante, porque ahora el caballo está fuertemente situado en D5 y empieza a atacar C3, que es una molestia. También está entrando por E3. Así que esta posición, por supuesto, no es que está peor el blanco, pero el negro tiene cierto contrajuego y está bastante interesante. Ahora, ¿se dieron cuenta cómo
Un par de jugadas que el blanco hizo muy para arriba y puede enfrentarse a problemas. Esto es lo que tiene esta variante, ¿no? Que si nuestro rival es súper ambicioso y quiere ganarnos a toda costa y tirarnos todo por la cabeza, es realmente complicado para él. Y de hecho, esta variante es especial contra jugadores hiperagresivos. ¿Por qué? Porque jugadores hiperagresivos harían cosas como esta: tirar todo para arriba y se encontrarían con que la variante es más sólida de lo que parece. Aparte, lo que tiene de interesante es que es una variante que en general es bastante subestimada, porque se piensa que es mala directamente. Y la verdad es que no sé si llamarla mala. Realmente es una variante que se puede jugar tranquilamente y que, bueno, en cierta manera, a pesar de que es tal vez un poco pasiva, creo que es bastante sólida, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar si el blanco quiere tirar de más, quiere volverse súper agresivo y, bueno, efecto boomerang, ¿no? Vuelve todo. Entonces, caballo F3 aquí yo considero como variante principal alfil G4, pero es interesante notar que también G6 está bastante interesante, ¿eh? La ha empleado, como ya he comentado en el video anterior, duda, alfil E2. Bueno, básicamente es interesante aquí, por ejemplo, también considerar el esquema de Caruana. Me parece el mejor con H3, pero el blanco podría jugar tranquilamente aquí, que es bastante normal. Alfil G7, enroque corto, y esto es una partida entre Nakamura y Din Liren, o sea, no es que jugaron jugadores flojos, ¿no? Entonces caballo acá, y por ejemplo aquí, en vez de alfil F4, que parece un poco tal vez mejor, jugó A3. E6, alfil F4, B6, caballo B5, y vean que es la misma idea, ¿no? De que habíamos visto con Caruana. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, y que este peón está en A3. Entonces, por ejemplo, aquí A6 es muy interesante, porque el caballo no puede retroceder. Caballo C3, alfil B7, dama D2, caballo E7, y esta es un poco la idea principal del negro, ¿no? Jugamos con caballo F5, presionamos, alfil E5, dama E7, y la verdad es que considero que esta posición para el negro está bastante sólida, ¿no? O sea, no tiene ningún inconveniente realmente, ¿no? Por supuesto, el blanco siempre tiene esa ventaja en espacio, que es un tanto molesta, pero realmente el negro está súper sólido aquí, y de hecho puede empezar a poner presión con torre Fd8 al centro, y bueno, y generar bastante molestia. Además, de hecho, Din Liren termina ganando esta partida, ¿no? Y la otra opción, por supuesto, es alfil G4. Lo que les quiero mostrar en esta línea es simplemente después de dama por, C6, alfil E3, C6, situaciones como, por ejemplo, como he comentado previamente, para mí la mejor opción aquí contra alfil B4, contra enroque largo es alfil B4, y contra esta captura y este final, C4, capturar alfil por y jugar con caballo D7. Bueno, y esta posición, como les había comentado, considero que debe ser una leve ventaja blanca, pero este final yo creo que el negro jugando preciso lo puede intentar aguantar, ¿sí? Pero bueno, como les digo, siempre lo que pasa en estas situaciones es que el blanco consigue una leve ventaja, ¿no? Entonces, alfil D3 también es la otra opción que existe en esta posición. Caballo BD7, enroque corto y alfil D6. Bueno, existe la opción de alfil E7, pero la verdad es que considero que es un poco más imprecisa, ¿no? Alfil D6 me parece mucho mejor. Como hemos visto en la variante con blancas, alfil E7 se encuentra con ese plan de caballo E2 que es bastante molesto, ¿no? Y aquí es muy interesante notar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver algunos planes. Por ejemplo, caballo E2, enroque corto y C4, que era lo que pasó en la otra partida con alfil E7. Acá hay una gran diferencia, y es que se puede jugar E5. Entonces, el alfil en D6, a mi entender, está mejor ubicado en esta casilla que en E7, porque nos permite este contraataque. Si, por ejemplo, torre a D1, torre 8, y si caballo G3, E por D4, alfil por D4, y noten que después de alfil E5, estamos realmente igualando la situación. Caballo E5, muy buena jugada, dama acá, dama C7, y a pesar de que parece que el blanco tiene la columna, realmente no es así, porque este caballo está defendiendo absolutamente todo. Se viene caballo E6, y bueno, estaríamos quedando realmente muy, pero muy bien, ¿no? Por supuesto, esto es igualdad, ¿no? O sea, que es un poco lo que busca el negro, ¿no? Después otras opciones como torre Fe1 se encuentran con algo similar. Por ejemplo, enroque corto, caballo E4, caballo por, dama por, caballo F6 y contra dama H4, alfil E7, ¿no? Entonces, si por ejemplo C4, vean cómo básicamente el negro poco a poco va expulsando las piezas de las negras, de las blancas, perdón, le intercambia la pareja de alfiles, alfil por, dama por, y ahora lo que hace es poner de objetivo el peón de D4, ¿sí? Por eso comentaba con piezas blancas que yo creo que el peón debería estar en C3, es el sistema más sólido para jugar con las blancas, ¿no? Alfil E2, caballo F4, alfil acá, torre F8, al menos en este orden. G3 acá, alfil acá, torre D7, y como les digo, nuestro plan principal es generar molestias sobre el peón de D4. Esta posición como está, igualada, por supuesto, pero
Pero el negro está generando una presión bastante molesta en la situación, ¿no? En la posición. Entonces, bueno, torre a d1 parece muy interesante. Enroque corto, caballo e4, por ejemplo, tenemos una situación bastante similar. G6, torre f1, torre e8 y contra c4. La diferencia aquí es que tenemos nuevamente el e5. Si por ejemplo alfil c2, dama 5. Y si a3, caballo f6. Y noten que aquí llegamos realmente con los tiempos. Es por d4, b4, dama c7, alfil, dama por, y jaque, rey, y alfil e5. Entonces noten cómo el negro sí llegó acá a generar la ruptura que tantas molestias le trae a blanco. Aquí de hecho podemos comenzar el contrajuego con a5 y bueno, considero que esta posición está igualada, simplemente está igualada. El negro no sufre realmente demasiados problemas porque este peón g6 frena absolutamente todo y bueno, realmente pienso que el negro puede aguantar acá y que de hecho está igualando, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la conclusión de este tipo de variantes? Bueno, esto lo vamos a ver después de analizar los puntos fuertes y débiles de esta variante. Bueno, vamos a analizar ahora la agresividad de la variante Mieses-Cotronias, en donde por supuesto es una variante que realmente no es demasiado agresiva, siempre pensándolo desde las negras, ¿sí? Y desde las blancas tampoco es demasiado agresiva en general, ninguno de los dos colores. Tiende a generar juegos más posicionales, por eso en general es más recomendable para jugar contra un jugador más de estilo, digamos, agresivo, ¿no? Donde no va a encontrar esos ataques rápidos que existen en otro tipo de aperturas. Así que mi puntaje de agresividad para la variante escandinava Mieses-Cotronias es de 4 puntos. La verdad pienso que no es una variante para nada agresiva. El negro queda bastante detrás en lo que es agresividad. De hecho tiene poco espacio en lo general. Así que considero que no es de las aperturas más agresivas que podríamos jugar. Simplemente es una estructura para aguantar la posición y tal vez en un final intentar buscar la victoria. Ahora vamos con solidez. Analizamos ahora la solidez de la defensa Mieses-Cotronias y este es el punto fuerte de esta defensa, ¿sí? En cuanto, es verdad que no es una variante muy agresiva en particular, pero en cuanto a solidez realmente es súper difícil de quebrar. Entonces es una defensa que realmente es muy interesante porque, vuelvo a repetir, contra un jugador agresivo tiende a ser bastante fuerte. Es decir, no nos van a poder ganar normalmente por ataques inminentes si relativamente jugamos la teoría como debe jugarse y hemos visto en los videos anteriores, ¿sí? Por eso mi puntaje para la solidez de esta defensa es de 8 puntos. Considero realmente que a pesar de que el blanco siempre saca ventaja, o sea, siempre el blanco va a tener una leve ventaja, es una ventaja de estilo posicional. Realmente la posición del negro es muy difícil de quebrar, hay que maniobrar muchísimo, hay que tener muy buen nivel para quebrar estas posiciones y por supuesto esto hace que la considere una defensa muy sólida. Ahora vamos con sorpresa. Bueno, comenzamos a analizar la sorpresa que ocasiona esta variante. La verdad es que pienso que, en cierta manera, es una variante que nadie se debe esperar demasiado, ¿no? Dama D8 con la escandinava. No pienso que sea de esas sorpresas espectaculares que uno dice, uy, ¿ahora qué es lo que va a suceder? Por eso es que mi puntuación para esta sorpresa es de 5 puntos. ¿Por qué tan poco? Porque realmente es una variante que no es tan conocida. El problema es que no es una sorpresa tan terrible. Simplemente el blanco puede desarrollar sus piezas y no va a pasar absolutamente nada. Es más, un jugador que no sepa teoría, pero que saque sus piezas hacia el centro, la verdad es que va a quedar bien contra esta defensa, ¿no? Entonces, por esa razón es que a pesar de que realmente es sorpresiva, considero que es una de esas sorpresas que no son tan terribles realmente, ¿no? O sea, que no son mortales si el otro no sabe la teoría, ¿sí? Así que por esa razón es que le pongo esa puntuación, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos con dificultad. Bueno, llegamos a dificultad
uno de los temas interesantes a discutir aquí es si la variante Cotronias Mieses es difícil de jugar. Y esto es bastante interesante porque existen varias opiniones al respecto. Porque en cierta manera lo que sucede en general es que el negro suele jugar al menos las primeras jugadas bastante similar. Es decir, no tiene que pensar demasiado. Pero el problema es que cuando nos introducimos en un medio juego en donde el blanco juega paciente, donde nos empiezan a apretar y donde básicamente poco a poco va mejorando en la posición, resulta que se empieza a tornar cada vez más complicado, porque jugar con poco espacio, en general, para casi todos los jugadores, tiende a ser dificultoso, ¿sí? Por esa razón, le pongo de dificultad a la variante Mieses Cotronias una puntuación de 7 puntos. Realmente pienso que es difícil, no imposible para nada. Las primeras jugadas suelen salir bastante bien, pero el tema está que después, si el otro juega paciente, se nos va a complicar un poquito la partida, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a la definición final, a la puntuación final de lo que pienso es toda la variante y por supuesto les agradezco haber visto el video. ¡Vamos por eso! Bueno, estamos llegando al final de este video. En principio, agradecerles por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado y vamos a ir a la evaluación que considero de esta apertura Mieses Cotronias. Principalmente me baso en lo que ya hemos mencionado acerca de su solidez, la sorpresa, la agresividad que contiene esta apertura. Y bueno, mi puntuación final para esta variante es de 6 puntos. Bueno, considero que 6 puntos porque la verdad es que no es que encontré una refutación final hacia esta posición. Digamos, no puede considerarse mala, como que realmente es perdedora, pero sí puede considerarse que hay muchas opciones en donde el blanco puede quedar con ventaja, con pareja de alfiles, siempre en un terreno posicional, pero al fin y al cabo es ventaja blanca. Entonces, es verdad que no es ventaja que sea fácil de aprovechar, y eso es lo bueno que tiene, por eso no tiene menor puntuación, pero es un juego difícil, ¿no? Un juego que yo hasta diría casi sufrido, donde el negro está esperando su oportunidad lentamente, esperando a que el otro cometa alguna imprecisión para recién poder generar algún tipo de contrajuego, ¿no? Digamos, en lo que respecta a solidez, es muy sólida, muy difícil de quebrar, ¿sí? O sea, si necesitamos un medio punto puede ser un arma interesante a la hora de jugar esta variante, pero si necesitamos ganar la partida claramente no es una buena opción, ya que de agresividad tiene muy poco. En general el negro está esperando a que el otro se equivoque y atacarle algún tipo de debilidad, ¿sí? Así que bueno, desde ya agradecerles a todos por haber visto el video. Recuerden, si les gustó esto, suscríbanse al canal, denle ese me gusta nomás y por supuesto compartan con sus amigos, así podemos seguir creciendo en la comunidad, ¿sí? Ya estamos llegando a los 3000 suscriptores, así que vamos con toda, que sigue creciendo el canal. Bueno, les ha hablado el maestro internacional Maximiliano Pérez y por supuesto nos estamos viendo en la próxima edición de la Guía de las Aperturas. Muchas gracias.